Buenas tardes, mi nombre es Eidir Alexandra Pérez Zapata, soy alumna de la licenciatura en Música de la Universidad La Salle Laguna, donde me encuentro cursando el 8º semestre de la especialidad en violín. Para adentrarnos al tema, comenzaremos ubicándonos dentro del marco histórico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, en donde estaban sucediendo diferentes acontecimientos importantes que debemos tener en cuenta. Entre ellos se encuentran las guerras revolucionarias francesas entre 1789 y 1802, las guerras napoleónicas de 1803 a 1815, la guerra de independencia española de 1808 a 1814, las revoluciones burguesas, aparece el nihilismo, materialismo y el nacionalismo, así como el impresionismo en 1874, la consolidación de la revolución industrial de 1870 a 1914, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, el expresionismo, entre otros. El expresionismo es una corriente artística que tiene como finalidad buscar la expresión de los sentimientos y las emociones del autor mediante una realidad objetiva. Nació en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX mediante la libertad del color y la forma, y recurre, en algunas ocasiones, con la deformación de la realidad. Busca exteriorizar los sentimientos y surge a través del rompimiento del impresionismo y deja de buscar la belleza y el valor estético. Estuvo marcado por el pesimismo debido al ambiente de la guerra y fue por ese motivo que los artistas llegaron a plasmar el horror y el miedo en sus obras. En el ámbito musical aparece algo totalmente nuevo que es el dodecafonismo y la atonalidad. La música tonal es un lenguaje diferente de la música tonal y modal. Buscaba alejarse de lo convencional que era el sistema tonal mayor o menor. Aquí es donde encontramos al compositor Arnold Schoenberg. Él pretendía encontrar un lenguaje en el que todos los sonidos y los intervalos pudieran tener por sí solos una importancia independientemente de su función tonal. Fue así como después de varios años de búsqueda, en el año de 1921 pudo desarrollar el método de composición con 12 sonidos, mejor conocido como dodecafonismo. El dodecafonismo es la utilización de series de las 12 notas de la escala cromática. Se busca un nuevo lenguaje musical dejando de lado lo convencional. Abandona por completo la tonalidad, esto quiere decir los modos mayor y menor, los modos gregorianos, etc. Es aquí donde aparece la segunda escuela de Viena, que la formaron 3 compositores que escribieron su música en base a este concepto del dodecafonismo, que fueron Anton Weber, Schoenberg y Alban Berg. A continuación, se presentarán 3 lecciones pertenecientes a la unidad 21 del libro Music for Sight Singing de Robert Ottman. Las lecciones son pequeños fragmentos de obras de 2 compositores pertenecientes a la segunda escuela vienesa, que son Arnold Schoenberg, compositor, pintor y pedagogo austriaco, nacido en Viena el 13 de septiembre de 1874 y falleció en Los Ángeles el 13 de julio de 1951, y de Anton von Weber, compositor austriaco nacido en Viena en 1883 y falleció en Salzburgo, Austria, en 1945. Comenzaremos con el análisis de la lección 21.60. Está en clave de sol, armadura de clave fa, do y sol sostenido, tipo de comienzo acéfalo, indicación de compás, compás de compasillo, clasificación regular simple, subdivisión binaria, unidad de tiempo la negra, unidad de compás la redonda, unidad de subdivisión la corchea. Presenta ligaduras de fraseo y como agógica tenemos sehr langsam, que significa muy despacio, como dinámica, piano. Como datos de la obra, lleva por nombre Zeig mir deinen golden Kamm, que en su traducción al español sería Dame tu peine de oro. El poema trata sobre un llamamiento un poco sensual de Jesús a María. Está escrita para voz aguda y piano. Pertenece a los 4 poemas de Richard Demmel, de su libro Weib und Welt, Mujer y Mundo, publicado en 1896. Fue fuertemente criticado debido a que catalogaba sus poemas como blasfemia y una obscenidad. Esta pieza
Forma parte de un conjunto de 4 leads que fueron publicados en 1904. La lección 21.61 como análisis tiene que estar en clave de sol, armadura de clave no presenta ninguna alteración, tipo de comienzo acéfalo, indicación de compás 6 octavos, clasificación regular compuesto, subdivisión ternaria, unidad de tiempo la negra con puntillo, unidad de compás la blanca con puntillo, unidad de subdivisión la corchea. Como agógica tenemos Sehr fließend Achtel, que significa muy suave, como dinámica, piano, pianissimo y reguladores. Articulación, staccato. Movimiento tempo, poco rit y Zügel, que significa vacilante. Como datos de la obra, lleva por nombre Gesang einer gefangenen Amsel, que en español se traduce canto de un mirlo cautivo. Un mirlo es un pájaro pequeño. Es una pieza perteneciente a 6 canciones sobre poemas de Georg Trakl, opus 14. El opus 14 de Anton Weber es un ciclo de 6 canciones para voz solista, clarinete, clarinete bajo, violín y violonchelo. Los textos usados en el ciclo son poemas del poeta Georg Trakl, quien se caracterizaba por escribir paisajes expresionistas que se mueven entre 2 polos, visiones espantosas, crueles y de catástrofes, y así como de inocencia y naturaleza. Este ciclo se escribió del 1917 a 1921. Oficialmente la Primera Guerra Mundial había terminado, por eso es que tiene tantos contrastes la obra. Do, re, mi, do, fa, re, la, sol, fa, la, fa, mi, fa, mi, la, re, En la lección 21.62, como análisis tiene, clave de sol, armadura de clave no presenta alteraciones, tipo de comienzo, tético, indicación de compás 6 octavos, clasificación regular compuesto, subdivisión ternaria, unidad de tiempo negra con puntillo, unidad de compás blanca con puntillo, unidad de subdivisión la corchera. Presenta ligaduras de prolongación. Como agógica tenemos
mäßig, que significa moderado, dinámica piano y movimiento tempo Ritt. Como datos de la obra, lleva por nombre Das Buch der Händigen Garten, que en español se traduce El libro de los jardines colgantes. Es un ciclo de canciones en 15 partes compuesto por Schönberg entre 1908 y 1909, musicalizando poemas de Stefan George. Los poemas de George siguen la fallida historia de amor de dos jóvenes adolescentes en un jardín y que termina con la marcha de la mujer y la desintegración del jardín. Está previsto para voz sola y piano. Este libro se aparta del orden musical convencional a través del uso de la atonalidad. Sirvió como el comienzo del periodo atonal en la música de Schönberg. Las composiciones atonales tienen típicamente rasgos como la falta de una tonalidad central, disonancia armónica dominante más que consonancia y una ausencia en general de progresiones melódicas tradicionales. Este libro habla sobre asuntos amorosos y trágicos que terminan por fracasar y por la inminente separación. Corre una leyenda a través de esta obra. Se dice que Schönberg escribió estas obras durante una etapa muy fuerte de su vida. Para el año de 1907, la esposa del compositor, Mathilde, lo abandonó a él y a sus hijos por un pintor con el que Schönberg tenía una fuerte amistad llamado Richard Gerst. Después de unos días, Mathilde volvió con su esposo y familia, mientras que Gerst cometió suicidio tiempo después. Me gustaría dar un sincero agradecimiento a la maestra Lourdes Lisset Pascual Prieto, al maestro Diego Iván Escajedo Urrutia, al licenciado Omar Guzmán Banda, coordinador de la licenciatura en música, por el apoyo brindado durante todo este ciclo escolar. Muchas gracias.